Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto siempre saludarles acá en este espacio de las Warmis. Ya llegamos y como siempre, con el gusto de poder saludarles, de poder decirles aquí estamos, este es su espacio, tómenlo así como suyo y pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. 9:19, estamos un poquito tarde, Bueno, don Alexis Moncayo se nos pasó un poquito en el programa, pero no importa porque nosotros nos vamos a pasar para el programa del KIC. Y les contamos que hay vías cerradas a esta hora. Contarles que a pesar de que ayer se anunciaron algunos acuerdos entre algunas comunidades y el gobierno, hay otros sectores donde todavía hay puntos de manifestación, ¿no? Son 9 puntos que indica ahora mismo el ECU 911. En Carchi, la E187, El Ángel, Mira, Mascarilla, cerrado en la comunidad de Mascarilla, Bolívar, Puicucho, también están en este sector, ¿no? Tenemos también manifestantes en la Otavalo, Cotacachi, está cerrada en ambos sentidos de la E35 a la altura de Ilumán, Pinzaquí, partidero de Cotacachi, Carabuela y Peguche, Cotacachi, Apuela, García Moreno, también cerrada en Cuicocha. Tenemos también cerrada otra vía, al San Roque Otavalo, por manifestaciones a la altura del Salado y semáforo de San Roque. Otavalo, González Suárez, también una vía cerrada en el sector de González Suárez, San Rafael Espejo, La Magdalena. Y Zuleta, Rumipamba, vía a Ibarra, Olmedo, Cayambe, vía cerrada por manifestaciones a la altura del barrio San Francisco Esperanza y Puente Rumipamba. Otros puntos con cierres, Tabacundo, Cajas, hay montículos de tierra en los sectores de la Virgen Loma Gorda, Cajas Jurídico y Diablo Uma, y también Cayambe, Cajas, ¿no? Por manifestaciones, cierre de la vía por montículos de tierra en los sectores de San Isidro del Cajas, La Florencia, La Guayabamba, Calderón, está cerrada también con resguardo policial. Son 10 puntos en realidad los que informa el ECU 911 que están cerrados según se ha dado a conocer. Hay otros puntos que, lo vuelvo y lo repito, cerrados por falta de mantenimiento y que también afectan la movilidad de la ciudadanía. Bueno, dicho esto, queremos repasar lo que fue el día de ayer, la despedida de Quito de José Guamán, quien había llegado en un helicóptero después de haber sido herido por un proyectil en su cuerpo y que le causó la muerte, ¿no? Murió al llegar al Hospital Eugenio Espejo, según nos informaron. No hubo siquiera, digamos, el tiempo de que pueda ser atendido porque cuando llegó perdió ya los signos vitales. Él había sido antes reanimado en el Hospital San Vicente de Paúl. Ayer, en medio del dolor y de la indignación, pues decenas de comuneros formaron una calle de honor. Tenemos esas imágenes también de la calle de honor en San Miguel del Común para despedir a José Alberto Guamán, ¿no? Estas son las imágenes que estamos viendo del hospital, pero hay unas imágenes de la noche donde se realizó también esta despedida. En medio del dolor y la indignación, decenas de comuneros formaron una calle de honor para despedir a José Alberto Guamán Izama, joven quichua de la comunidad de Chachiviro en Otavalo, que murió tras recibir un impacto de bala en su cuerpo durante la represión militar del Paro Nacional 2025. Su cuerpo, cubierto el féretro con una bandera del Ecuador, fue trasladado desde Quito hacia su comunidad natal, mientras los presentes levantaban los brazos, entonaban cánticos o rezaban, ¿no? Eso fue lo que se vivió, lo que se escuchó, mucho dolor, muchísima gente. El homenaje realizado por comuneros de San Miguel, Santa Anita, Oyacoto, Llano Grande y otras comunas de Quito fue una muestra de solidaridad y también de protesta. José no era terrorista, era un padre de familia, un trabajador, un amigo más que el Estado acaba de matar, dijo con voz firme Sumac Aguilar, dirigente de Chachiviro, al confirmar el fallecimiento del joven de 30 años, padre de 2 niños de 8 y 3 años. Vamos a escuchar precisamente lo que nos dijo a Radio Pichincha Sumac el día de ayer, en medio de este dolor y esta espera que también tuvieron los familiares porque no pudieron ingresar, no pudieron despedirse en el momento en que él había llegado en este helicóptero que, como les decimos, pues nos comentaron que falleció al llegar, que apenas estaban ingresándolo, pues ya no hubo nada que hacer. Los médicos acá en el Hospital Eugenio Espejo no pudieron hacer nada, aún así pasaron algunas horas para que sea trasladado a criminalística. Escuchemos a Sumac. Un comunero, un dirigente de la comunidad de Chachiviro, prácticamente estamos viviendo un tiempo de mucha lucha, se puede decir. Nos están matando. Primero denunciar al Estado de que no somos terroristas. Los otavaleños jamás hemos sido terroristas. Hemos perdido un amigo, un compañero, un padre de familia, un agricultor, un albañil,
que dejan la orfandad a 2 menores de edad, a una mujer que estamos destrozados, prácticamente la comunidad estamos destrozados y queremos denunciar públicamente una vez más que esto no es cualquier fallecido. Nos mataron a un comunero mío, un joven que prácticamente salió a las calles como cualquier ciudadano, que estamos indignados contra los políticos neoliberales que están acá gobernándonos prácticamente. Y eso estamos prácticamente a retirar el cuerpo de acá del hospital. Estamos acompañando familiares, conocidos, vecinos que han llegado al hospital y estamos muy consternados por esta noticia que acabamos de recibir. Y pues José fue herido la tarde del 14 de octubre en Otavalo cuando participaba en una manifestación que fue dispersada violentamente por militares y policías. Recibió un proyectil que atravesó su pecho. Fue llevado de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl en Ibarra, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y luego trasladado en helicóptero al Hospital Eugenio Espejo en Quito, donde se confirmó su muerte la mañana del 15 de octubre. En los exteriores, como vemos en las imágenes, familiares, amigos, defensores de derechos humanos denunciaron irregularidades en el manejo del caso, ¿no? Y en red también señaló que no se permitía su presencia y la presencia de veedores independientes durante la autopsia, lo que constituye una violación a la debida diligencia y la transparencia que debe regir en los procesos judiciales en casos de posible violencia estatal. Además, pues fue muy duro escuchar al padre de José. Nos decía, ellos tienen armas, nos tiran bombas, nosotros no tenemos armas. Esto fue lo que lamentó, muy consternado, recordando que su hijo trabajaba en lo que podía. Pudimos entrevistarlo, pudimos obtener algunas de sus palabras en medio de estos momentos también muy duros y de dolor. Escuchemos. Que nosotros no sabíamos, él estaba en la casa por la mañana, y nosotros salimos adelantados y él salió como a las 11 de la mañana, y como no sabíamos en dónde estaba, y él después nos viene a una timbrada, nos hizo quién es el padre o quién es el hermano, dijo que está fallecido, dijo que habían tirado con bala. Y nosotros seguimos a Ibarra, pero no nos encontramos, ya le encontramos en Ibarra ya, no le hicimos nada, no pudimos hacer nada ya. Allá le atendieron en el hospital. Sí, atendieron bien. Pero le trasladaron en helicóptero, entiendo. Sí, nos trasladó acá, en helicóptero acá a Quito. Y ¿no tienen información de nada? Nada, ahorita no tenemos nada de informaciones acá. ¿Qué están esperando ustedes en este momento? Que llegue la denuncia o algo que nos ayude para sacar rápido, pues. Eso estamos esperando, por favor. ¿Qué le diría en este momento al gobierno que es responsable de lo que ha pasado con su hijo? Queremos denunciar pues, al gobierno, es que así no se puede, pues. Están matando a los de Otavalo y toda la gente de Imbabura, y a cuántos ya se fueron de aquí, ya se fallecieron todos, algunos. ¿Cómo ha sido la represión en Otavalo? ¿Qué es lo que han vivido durante estos días? ¿Qué han hecho los militares estos días en Otavalo? Todo lo que ellos tienen armas y nos botan bomba y nos tiran con pistola, de una vez nos botan ya con arma, pues ya. Nosotros no tenemos nada de armas, solamente cualquier palito que tenemos, solamente eso nomás. Y no se puede defender con eso. ¿Por qué su hijo salió a protestar? Por el derecho, pues, por el derecho, sino que por lo que subió el diésel, por eso toda la comunidad salimos de eso, para protestar. Sí. ¿A qué se dedica su hijo? ¿A qué se dedicaba su hijo? No tenemos nada, no tenemos nada de trabajo. ¿Él estaba trabajando en algo? ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba con carro así, haciendo transporte así nomás. Él tenía familia, sus hijos. Claro, sí. Tenía. Cuéntenos un poquito cuántos hijos, qué edad tenía él. Una hija tiene de 8 años y otro tiene, un hijito tiene de 3 años nomás. Eso se quedó todo. ¿Cómo está la familia? Estamos tristes aquí llorando, va. Por favor que nos ayude algo para hacer. La fiscalía debería estar aquí ya. ¿Qué esperan que haga la fiscalía? Que se investigue la muerte de su hijo. Es hacer la justicia, por favor. O sea, que investigue todo, por favor, que nos ayude. Queremos la ayuda, pues, aquí en Quito.
Pues bueno, ahí escuchan ustedes, el único pedido que se hace es de justicia, y ahí estaba el padre de José Guamán. Recordar que también el representante de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Yarab, expresó su pesar por la muerte de José Guamán y de Roselena Paqui, también integrante del pueblo quichua. Pidió al Estado ecuatoriano investigar con celeridad y transparencia las circunstancias de ambos fallecimientos, además de garantizar el derecho a la protesta pacífica, ¿no? Con el fallecimiento de José Guamán, son 3 las víctimas mortales de la represión militar en el contexto del paro 2025. Su partida se convierte en un símbolo del costo humano que dejan las jornadas de protesta y de la exigencia de justicia por parte de las comunidades indígenas que, pese al dolor, mantienen su lucha. Hoy en Chachiviro pues lo reciben con flores, cánticos, con banderas. Volverá en cada joven que resiste, dice un cartel levantado también por sus compañeros, ¿no? El sonido de las flautas acompañará su regreso al territorio, mientras su comunidad promete no dejar su nombre en el olvido. Y eso es lo que se está reivindicando, la necesidad de que las víctimas no queden en el olvido, como ha ocurrido también lamentablemente con los anteriores paros, que no ha existido justicia en ninguno de los casos, no hay ningún proceso que se haya iniciado y que haya avanzado en los casos de violencia estatal durante las represiones. INRED ayer denunciaba que en criminalística no les permitían a los familiares de José Guamán ni organizaciones de derechos humanos acceder a la autopsia. Eso viola la debida diligencia y transparencia, es lo que señalaron en los exteriores de criminalística en la Mariana de Jesús. Había fuerte presencia policial, de hecho estamos con las imágenes ahí, llamó la atención, y esto se sentía como una ofensa al dolor, al duelo que estaban viviendo en ese momento familiares, amigos de José Guamán. Cuando eso viola debida diligencia y transparencia de vida, ¿van a impedir la labor de defensores de derechos humanos? Pero ustedes no se quieren realizar. El muerto con bala está dentro, ¿qué más quiere saber? De derechos humanos tiene derecho de ingresar junto con la defensa técnica y un familiar. Eso está establecido. ¿Dónde está el abogado? Está velando. Ahí está. Tiene de... Bueno, esos son los hechos registrados del día de ayer. Ya vamos a conversar en este momento con alguien que además estuvo ahí y que también representa a los sectores que defienden derechos humanos en nuestro país. Antes de eso queremos destacar lo ocurrido en las últimas horas. Lastimosamente ha habido ataques, un juez que ha sido asesinado, que ya lo refería Alexis Moncayo y Licenia Espinel, pero también esta mañana, antes del entrenamiento con Liga de Portoviejo, el futbolista ecuatoriano Brian Angulo fue víctima de un atentado en Manabí. Recibió disparos en una pierna, según información preliminar. Nosotros ya tenemos nuestra nota en nuestra web. 2 sospechosos están ya detenidos tras el ataque armado al futbolista Brian El Cuco Angulo, ¿no? El delantero recibió este impacto de bala mientras se dirigía a los entrenamientos en los exteriores del Estadio Reales Tamarindos en Manabí. El futbolista ecuatoriano de 29 años, actual delantero de Liga de Portoviejo, fue víctima de este atentado armado la mañana de este jueves 16 de octubre mientras se dirigía a los entrenamientos en los exteriores del estadio. Según testigos y reportes preliminares, 2 individuos a bordo de una motocicleta se acercaron al jugador, quien estaba acompañado de un compañero de equipo, y dispararon en su contra. Una de las balas impactó en su pierna. Es noticia en desarrollo, fue trasladado al hospital tras el ataque y permanece con pronóstico reservado, en buen estado general. Su vida, han dicho, no corre peligro, ¿no? Esto es lo que se informa ya tras este atentado a el futbolista Brian Angulo. Por otra parte, bueno, lo que mencionaba ya nuestro compañero Alexis Moncayo y también Licenia Espinel, es que se registra la muerte, el asesinato de un juez, del juez Marco Mendoza, quien fue sancionado por llamar al ministro Reinberg en medio del caso Blanqueo Fito, ¿no? Así es que esto también preocupa muchísimo. El juez había alertado que estaba siendo víctima de hostigamientos. El juez era titular
titular de la Unidad Judicial Penal de Manta, fue asesinado a tiros la mañana de este jueves 16 de octubre en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. Este crimen ocurrió aproximadamente a las 7, momento en que el funcionario judicial llegaba al barrio Lomas de Colorado para dejar a su hijo en un centro educativo. Según testigos sicarios que aparentemente lo esperaban, emboscaron al juez. Un hecho terrible, lamentable, pensar que también su hijo estaba cerca, presente, pues también esto nos consterna, ¿no? Porque son las víctimas, los niños, las niñas, los sectores vulnerables que están siendo testigos de la violencia cruda, cruel que se vive en nuestro país. Vamos a hacer una cortísima pausa, son las 9:34 para volver a analizar todos estos temas con nuestra invitada, que ya está acá en los estudios, Doris Jiménez, presidenta nacional del Consejo de Defensores de Derechos y Naturaleza. Volvemos. Y nos acompaña precisamente Doris Jiménez, presidenta nacional del Consejo de Defensores de Derechos y Naturaleza. Conversamos sobre este asunto que es de urgencia, ¿no? El costo humano de este paro 2025. Tenemos 3 personas fallecidas tras la represión estatal que en múltiples ocasiones ha convertido zonas de protesta en escenarios de guerra y que ha golpeado con fuerza también a toda la comunidad, incluidas mujeres, niñas, niños y particularmente personas adultas mayores, ¿no? En comunidades indígenas que ya enfrentan históricas discriminaciones y exclusiones. Bienvenida, muchísimas gracias. Queremos analizar estos recientes episodios de violencia selectiva en estas zonas vulnerables, los intentos de diálogo y acuerdos algo frustrados también entenderíamos que repasábamos hace unos instantes, pues hay muchos sectores que todavía están bloqueados, donde las comunidades pues están exigiendo que el diálogo se amplíe y se llegue a acuerdos sostenibles, duraderos. Bienvenida, sí, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio también, que es bastante importante que la ciudadanía esté informada de primer orden de las personas que estamos trabajando dentro de estos territorios, de lo que nosotros hemos observado como ciudadanos primero, como ecuatorianos, y desde esa indignación que nos causa ver toda esta vulneración de derechos que son fundamentales, como es el derecho a la vida. Uh-huh. Estamos hablando de una vulneración clara de derechos. Dentro del Consejo Nacional manejamos esta objetividad, manejamos esta observancia que tiene que ser legitimada. Entonces puedo dar constancia porque estamos trabajando en territorio de todas las afectaciones de violencia que están viviendo, no solamente el pueblo imbabureño, Ayer tuvimos también puedo hablar como ataque a los estudiantes de la Universidad uh-huh. Central, que se habían movilizado en solidaridad con la muerte del compañero José Guamán, comunero de San Rafael, un hombre joven de 30 años que deja en orfandad a 2 niños pequeños, agricultor, que estaba haciendo uso de su derecho. No estamos hablando acá con ningún tinte político, estamos hablando acá con un tinte humanitario, en donde los organismos internacionales como Amnistía Internacional, como los investigadores de 50 países sobre estos temas culturales se han manifestado ya. Uh-huh. Estamos hablando también de organizaciones internacionales, de ONGs de derecho que se han manifestado ya y han puesto al Ecuador en la mira como un país en crisis humanitaria. Entonces, yo lo que puedo dar como testimonio desde el Consejo Nacional y desde los consejos provinciales que nos hemos activado es que se exigió y se pidió y se exhortó en una primera instancia, y ahora es una exigencia que damos al diálogo, pero un diálogo concreto. Uh-huh. Un diálogo que tenga que estar dentro de los parámetros de dignidad, un diálogo que tenga que estar formalizado y oficializado bajo un escrito firmado, y que tenga también vedurías. Pedíamos un diálogo abierto a la ciudadanía para que no haya malas interpretaciones, se exigió un diálogo cerrado. El diálogo está solicitado desde varias instancias ciudadanas. Ha habido acá también movimientos. Desde el día 1, ¿no? Desde el día 1. O sea, anterior al paro se pretendió dialogar, esa es la verdad. Posterior es que viene todo el tipo de manifestaciones y de las insistencias, y luego viene como medida alternativa, digamos, es que viene el paro. O sea, esto ha sido un proceso, uh-huh. no es que la ciudadanía en su justo derecho constitucional de manifestar una
una insatisfacción ante una decisión tomada por el gobierno. De forma, digamos, unilateral, sin un diálogo con los sectores que más se veían como afectados, que es lo que ha dicho la CONAIE, el transporte rural, las economías campesinas, por ejemplo. Sí, yo creo que que hay un problema de entender cómo funciona un Estado de democracia. Uh-huh. El Estado de democracia pone a sus gobernantes, pero eso no significa que se le quite el poder de mandato mayor al pueblo. Y en el momento en que un gobernante no consulta con su pueblo y toma una decisión que afecte a cualquiera de los espacios sociales, el pueblo tiene derecho a una manifestación. Y en una manifestación puede ser justamente solicitar un diálogo para analizar sobre mesa con el gobierno cuáles son los parámetros que al criterio del pueblo pueden estar siendo afectados. Y si es que se considera que la decisión tomada por el Estado es la más apropiada, hay que tomar en cuenta que nosotros somos un Estado democrático, y en un Estado democrático el interés mayor viene para los grupos de vulneración. Y estamos hablando, de acuerdo a las estadísticas que hemos conseguido ya, para un poco aclarar los panoramas un poquito equivocados que se presentan en los medios. Hablemos claro de los medios que pueden dar una información oficialista. Nosotros somos más del 67% aquí en el Ecuador, con datos estadísticos del Banco Mundial, con datos estadísticos uh-huh. de organismos internacionales. Más del 67% está sobre lo que es, hablando de economía, sobre la clase, entre paréntesis, porque clase ya no se debería usar dentro de los derechos, uh-huh. social, económica, que comienza desde la clase media consolidada, que serían las personas que se vive de un sueldo, y que desciende lamentablemente a mayores porcentajes, y llegamos a una extrema pobreza, a situaciones en que la población todavía no tiene servicios básicos, todavía no hay ruralidad, todavía ni siquiera tienen un techo donde estar. Entonces hablamos de una realidad que es esa de nuestro país. Uh-huh. Y negarla es imposible. Hay gente que critica desde su burbuja, desde su comodidad, y dice, pero ¿por qué salen a las protestas? Ahí está, por ejemplo, tenemos personas heridas que mencionábamos, el señor José Lachimba, por ejemplo, que ha perdido un ojo, que está en el Hospital Eugenio Espejo en espera de una cirugía, o bueno, estábamos confirmando si ya fue intervenido porque tenía fragmentos de la bomba lacrimógena muy cerca del cerebro, por ejemplo, y la gente dice, bueno, vayan a pedirle a Vargas y a Isa que les pague, ¿para qué piden ayuda y solidaridad a la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto plantea este desconocimiento y esta forma de actuar desde nuestras burbujas, ¿no? Que decimos, pero ¿por qué salen? Y cuando le preguntamos a las personas, a los familiares, a quienes han salido, nos dicen porque nos sentimos vulnerados, porque sentimos de esta extrema pobreza, porque sentimos que no hay salud, que no hay medios de vida, que no hay forma de salir de la miseria, lastimosamente, que es provocada por políticas públicas, por falta de atención estatal. Sí, yo creo que lamentablemente es una falta de información de nuestro pueblo, de nuestro pueblo ecuatoriano a nivel general, porque anterior al paro estamos hablando de una crisis de salud. Uh-huh. Tenemos grupos de personas de clase media, ya no para romper estos paradigmas que se han generado de que esta situación de caos que está viviendo el país simplemente es por el pueblo de nuestros hermanos indígenas. Hay que entender que también tenemos otros sectores que están afectados, tenemos enfermos de diálisis que lamentablemente han muerto porque no han podido hacer su tratamiento. Tenemos una infección en Taisha de niños de mortandad que no ha sido atendida, cuando a través también de los consejos nos hemos activado para que se dé prioridad a los temas prioritarios de salud. Tenemos también hospitales públicos que la infraestructura está por caerse. Carecemos de ambulancias, solamente hablando de un tema muy importante, uh-huh. que es uno de los derechos fundamentales también, la salud, que viene ligada al derecho universal fundamental que es la vida, ¿no? De lo que estamos hablando ahora, que también por eso estamos en crisis humanitaria. Entonces, hay que entender que hay una falta de conocimiento. Yo sigo insistiendo que desde el Consejo Nacional al que represento, que esto no es cuestión de una tendencia política. Esto es más
una conciencia humanitaria. Estamos en crisis humanitaria, hay que reconocerla. Los sectores que se han manifestado, porque ya no solamente podemos hablar del pueblo indígena, estamos hablando de otros sectores que están respaldando primero esta parte de detener esta represión violenta, esta masacre, porque si se te tiene que nombrar como es. Estamos solidarizándonos también desde diferentes ciudades del Ecuador. O sea, no es solamente una lucha del pueblo indígena. ¿Cuáles son las secuelas que se dejan de una incursión militar en zonas pobladas donde están personas adultas? Por ejemplo, el caso de la señora Paqui en Saraguro, una comunera, además dirigente, con una voz muy fuerte en su sector. Ella muere sin haber estado, digamos, directamente en las protestas. Estaba en el sector, porque lo que se atacó fueron sectores enteros, indiscriminadamente. Veíamos a jóvenes corriendo con niños en brazos, buscando atención médica porque sufrieron asfixia, ¿no? Porque de pronto tenían alguna otra, tragar ese gas es una locura. Quienes hemos estado ahí cubriendo y hemos sentido el gas lacrimógeno, es una locura. ¿Cuáles son las secuelas que quedan en estas poblaciones que además han sido estigmatizadas, que están siendo víctimas de racismo? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las mujeres, con estos sectores rurales? Creo que la mayor afectación es la indignación, es la humillación, sin tomar en cuenta también todos los otros aspectos que son ya partes físicas que nosotros podemos observar y no podemos negar. Pero lamentablemente, después de 533 años hablamos de racismo, hablamos de discriminación y lamentablemente la falta de diálogo, la falta de acciones inmediatas, de una buena escucha, de entender que se está gobernando para un pueblo, ha causado esto, que no era necesario. Este es un racismo oculto que lo pudimos visibilizar en esta crisis humanitaria. Lamentablemente, la provincia de Imbabura ha sido bastante atacada, pero yo no puedo decir que sea la única que ha estado atacada. Le han puesto como foco de atención, como el conflicto como tal, pero no es solamente Imbabura. Tenemos niños, tenemos familias deshechas, la dignidad se tiene que recuperar. ¿Y a través de dónde? A través de la misma población del Ecuador, que podamos ver que no se puede repetir. Qué fuerte lo que usted está mencionando, hablar de una crisis humanitaria en este momento en nuestro país, hablar de las secuelas, las huellas, del cómo restaurar esa confianza también, ¿no? Porque lo hemos analizado desde distintos puntos de vista y el negar la humanidad, negar a la población indígena, también provoca esta reacción del otro lado, ¿no? Porque ayer yo que iba a la cobertura, había resistencia con los periodistas, por ejemplo. ¿Qué van a decir? ¿Cómo lo van a decir? ¿Cómo lo van a contar? Desde una visión totalmente occidental, donde el derecho a la resistencia se ve también como terrorismo, ¿no? O entendiendo cuáles son las causas profundas de este malestar ciudadano, ¿no? Ahora hay intentos de diálogo, de acuerdo, que son intermitentes. Algunas poblaciones se han visto y han sentido que no es suficiente. ¿Cómo se termina este paro nacional 2025? Bueno, el paro no se ha terminado, porque también hay que entender y hay que aceptar, nosotros somos un pueblo multicultural, intercultural, en donde nos manejamos también por justo derecho con estas diferencias culturales que hay que respetar, de pueblo y pueblo. Sin negar que también nosotros los mestizos, aunque no queramos aceptarlos, tenemos sangre indígena. Por supuesto. Hay que entender que en el pueblo de nuestros hermanos indígenas se maneja como el ayllu, que se llama, que es la comunidad, y se lo realiza a través de asambleas. Sí se mantuvo un diálogo el día de ayer, que duró desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todavía no los voy a hablar hasta la noticia, hasta las 2:30 de la mañana, que es donde tengo la información. Actualmente no sabría decir si es que se dio o no, pero a las 9 de la mañana se había convocado en la plaza central de Otavalo, con la presencia también de la alcaldesa y los dirigentes, para que socialicen con el pueblo. Los supuestos acuerdos que llegaron, que a la larga la verdad no fueron acuerdos,
y que fueron un planteamiento de las circunstancias de cada uno de los sectores. Y ahí además, obligando a John Reinberg, que ha sido tan violento en su discurso al ministro del Interior contra las poblaciones indígenas, y que estaban en la posición de nosotros no dialogamos con nadie, aquí se hace lo que nosotros decimos, ¿no? Al final se dan cuenta de que tienen que ir a sentarse y que tienen que hablar con esa gente a la cual desprecian. Exactamente, pero yo creo que ahí hay que tomar 2 puntos claros, que era que los dirigentes indígenas no iban a negociar cómo se maneja, que tampoco es que se llegó a determinar que esto se acaba aquí, que ya se ha hecho acuerdos, no hay acuerdos. Hubo un diálogo en donde se tomaban un tiempo las comunidades indígenas para hablar de lo que se había hablado en el diálogo para socializar en las asambleas, porque así funciona la cultura indígena. Y se daba un tiempo hasta el lunes para las tomas de decisiones, y sí se hizo algunos planteamientos. También estuvieron los otros pueblos, no solamente fue Otavalo, estuvieron Cotacachi, estuvieron Cayambe, estuvo también el pueblo de Canequí, que estamos acá. Entonces sí estuvieron todos, sí estuvieron, eso sí es verdad, pero hay que entender que no es que se llegó a acuerdos. Y también las medidas que ahora están viendo, que estaba viendo un poquito en las noticias, que nuevamente vuelven a salir, es justamente por esta falta. Y lo que causa la desinformación. Porque se dio un comunicado y se hizo una rueda de prensa inmediata indicando, se acabó el paro, llegamos a acuerdos. Cuando realmente se tiene que trabajar desde la verdad. Así porque es. se sigue aumentando la indignación de nuestra gente, porque no funciona así la dignidad humana. Así es. A la dignidad humana, con diferencias como es nuestro pueblo ecuatoriano, hay que trabajarle con respeto. Precisamente esas condiciones mínimas, ¿cuáles son las que deberían exigirse para evitar esta repetición y este ciclo de protestas, represión que se está viviendo ya cada 3 años, que lo hemos visto desde el 2019 a día de hoy, y que pues no llega a solucionar, no llega a cumplirse todo lo que se logra acordar en algún punto tras un paro nacional? Yo voy a tomar ahí las palabras del cardenal Córdoba, hablando justamente de los supuestos acuerdos que se llega con esto, que ellos estuvieron en mediación en el 2022, se firmó un acuerdo donde el cardenal Córdoba sirvió de testigo, y palabras de él que salen en una entrevista reciente, él menciona de los acuerdos, poco se hizo y nada se cumplió. Entonces, es eso también, o sea, que lo que quiere también el pueblo, ¿por qué no hablemos solo del pueblo indígena, sino que del pueblo, es que los acuerdos sean cumplidos? Y creo que ahí sí se necesita una observancia internacional, porque si se juega contra estos acuerdos que le pertenecen al pueblo, entonces sí se puede hacer una sanción, sí se puede generar una observancia internacional. Yo creo que en este momento de crisis que estamos, hay que romper la barrera de derechos humanos nacionales, y hay que poner al Ecuador en la observancia internacional para que esto tenga un límite. ¿Qué es lo que los compañeros están pidiendo? Los compañeros están pidiendo, al inicio de su manifestación era la derogación del decreto. Del decreto del diésel. Pero ahora ya tenemos una complicación que se ha ido sumando con una vulneración de derechos mucho más ampliados, muchos más agravantes, como es la muerte de los compañeros. Tenemos también las detenciones arbitrarias por crímenes que no están considerados dentro de la investigación del Ministerio de Relaciones Interiores. Pasan un informe en el que ninguno de los detenidos tiene registro de formar parte de grupos delictivos, que lo tengo aquí en el documento. Creo que tendría que hacerse esto público y no cerrado. No tienen antecedentes penales, ni siquiera tienen juicios de alimentos. Entonces estamos hablando de personas íntegras. Entonces se tiene que manejar también la investigación y los procesos adecuados. Se tiene que dar observancia, se tiene que dar dentro de esto también un espacio de observancia a estos organismos de derechos para que no haya este tipo de vulneración. Así es. Los detenidos en este caos, en esta masacre que hubo con el convoy militar, los 15 detenidos pasaron toda la noche en un bus, y esto tiene que saberse, sin atención médica cuando estaban ensangrentados. Ayer que los soltaron, no por el diálogo, porque hay que entender que no estuvieron haciendo ningún favor, estuvieron en base a la ley. Un habeas corpus determinaba que los detenidos se trasladen a Imbabura, y eso tenía que ejecutarse la semana pasada. Claro, de alguna forma también dan a entender como que eran
el gobierno los retenía, no permitía que sean trasladados a pesar del habeas corpus, precisamente como objeto de negociación. Seres humanos que terminan siendo objetos de negociación para el gobierno nacional, y eso es muy duro, muy duro. Yo podría decir que sí, que a la larga se llegó a esto, porque el día de ayer sacan como un resultado del diálogo el traslado de los detenidos que fueron trasladados ya y están allá en Imbabura. Perdón, es que es irónico todo esto, ¿no? Tenemos todavía un detenido que está todavía en Manabí, porque el habeas corpus era dirigido justamente por la interculturalidad y los derechos especiales que mantienen, pero el compañero que sigue allá tiene discapacidad, y discapacidad auditiva, y porque no era del pueblo quichua, no se pudo incorporar en el habeas corpus. Entonces ahora estamos esperando la audiencia de apelación que viene mañana, en donde los abogados tienen un montón de información en donde se va a exigir la libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siento que el tiempo nos queda cortísimo, pero podemos seguir ampliándolo y tenemos que hacerlo. Doris Jiménez, presidenta nacional del Consejo de Defensores de Derechos y Naturaleza, nos acompañaba hoy en las Guarmis. Nosotros ahora nos vamos con nuestra compañera Diana Dávila a la Plaza de la República, precisamente para conocer una iniciativa de la Feria de Salud que se está realizando, y ella está junto al viceprefecto Alessandro Tonello. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en este momento en la Plaza de la República, en el centro norte de Quito, donde se está llevando a cabo la mega feria Pichincha es Mujer. Esto a propósito de que el próximo 19 de octubre se conmemorará el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Es precisamente que por ello vemos una gran afluencia a esta hora para que las mujeres se atiendan en diferentes tipos de especialidades como ginecobstetricia, también tenemos entendido que está traumatología, optometría y también exámenes totalmente gratuitos de Papa Nicolau y de lo que también son ecografías. Estamos precisamente aquí con el viceprefecto de Pichincha, Alessandro Tonello, quien nos va a comentar la importancia de estas ferias. Viceprefecto, es un propósito de que la gente con la que pudimos conversar nos comentaba que es difícil tomar un turno en el sector público y tener una consulta en un lugar privado está sobre los $40, que realmente es un poco difícil acceder para la población, así que estas ferias ellos lo consideran importante. ¿Qué opinión le merece esto? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos y hacer esta cobertura de algo tan importante como son estas jornadas. Esta es la sexta ocasión que hacemos esta feria Pichincha es Mujer aquí en la Plaza de la República, en donde estamos recibiendo posiblemente más de 1,000 atenciones o 1,000 personas que vienen a hacerse chequeos y atenciones médicas, en donde principalmente, como bien dijo, se va a tratar los temas ginecológicos, ¿no es cierto?, para detección prematura de cáncer cervicouterino y también cáncer de mama, que es una de las afecciones más importantes o que cobra más vidas en la provincia de Pichincha y en el Ecuador. Así es que, mire, son las 8 de la mañana, esto empezó hace 5 o 10 minutos, está ya lleno los turnos, ahí ya están dispuestos los consultorios con los profesionales. En este año hemos atendido alrededor de 45,000 consultas en 126 eventos a lo largo y ancho de la provincia, y el día de hoy es la primera feria que hacemos 2 días seguidos, justamente por la afluencia de gente que ha venido a requerir el servicio. Viceprefecto, también es importante preguntarle a propósito de la Feria de Salud también que se está llevando aquí. Hay una ayuda que también se envió de parte de la Prefectura de Pichincha para atender en Cangagua. Tal vez usted nos puede comentar al respecto. Bueno, Cangagua es otro tema. Eso es una emergencia que hace 2 días hubo una granizada tremenda que comprometió todo el aparato productivo de la parroquia de Cangagua. Cayó una granizada sobre alrededor de 1,600 hectáreas, de las cuales muchas se dedicaban también a la producción de rosas de corte bajo invernadero. Estos invernaderos colapsaron, cayeron al piso.
y también el área donde se produce el pasto para las vacas, para producción de leche, y también la cebolla, la famosa cebolla de Cangagua, la cebolla rama que viene de Cangagua, está comprometida. Así es que sí, eso estamos atendiendo desde la misma tarde de la emergencia y estamos con más de 70 personas de la prefectura haciendo un barrido con atención veterinaria, con atención médica también allá para que la gente que pasó noches con frío y que se inundó su casa o que tuvo que pasar a la intemperie pueda recibir también una atención de primera mano, y de ahí ya coordinando también todo lo que es intervención vial para reparar los espacios de vías y accesos que están comprometidos, un barrido completo de lo que es el canal de riego Huanguilquí, que también tiene algunos diques o algunos espacios dañados, y sobre todo el tema productivo, o sea, un levantamiento serio del área afectada y el plan de contingencia para poder reponer este daño, ¿no? Esta es la importancia también de la prefectura, ¿no? Que trabaja en territorio, no solo desde aquí, desde el centro de Quito, sino también, sobre todo, mejor dicho, en las parroquias rurales y cantones rurales de la provincia, ¿no? Bueno, la gestión nuestra se ha caracterizado precisamente por eso, por la cercanía a la gente, porque estamos juntos a la gente, escuchando y entendiendo la necesidad, y para ello canalizando las mejores acciones y la mejor política pública posible para realmente llegar con el servicio. Y cuando hay estas situaciones, no solo estas emergencias, sino una presencia permanente en el territorio para precisamente acompañar y hacer el trabajo que corresponde. En lo que es riego, vialidad, hemos avanzado muchísimo, que es, como quien dice, el trabajo de rutina de la prefectura de Pichincha, pero en estas emergencias también hemos podido mostrar el gran despliegue y la gran capacidad que tenemos de atención concreta, porque normalmente somos los que primero llegamos al área cero de emergencia y los últimos en salir, porque le acompañamos a la gente no solo en lo inmediato, sino también en un acompañamiento sostenido. Eso sería. Muchísimas gracias, viceprefecto. Es lo que les podemos comentar del trabajo que se está realizando desde la prefectura de Pichincha, y por lo pronto aquí en la Feria de Salud, en la Mega Feria de Salud, usted está invitado a participar desde las 8 de la mañana hasta que se atienda el último turno pasada las 4 de la tarde. Continuamos con ustedes. Es importante decirle, si me permite, que se harán los exámenes bajo valoración médica, ¿no? Eso es importante que la ciudadanía tenga claro y que tenga el conocimiento de que vienen primero a una consulta médica y posterior a ello se deriva, si es necesario, hacer los exámenes que se requiera. No se hacen exámenes por defecto a toda la gente que asiste, sino que hay una valoración médica responsable y a partir de eso continúa el proceso. Muchísimas gracias. Muy, muy importante esa aclaración, y también reiterarles que estas atenciones también se brindarán durante el día sábado, por si usted no puede llegar hoy a la Plaza de la República. Ahora sí, les damos paso a ustedes, compañeras en estudios. Dianita, muchísimas gracias. Importante información para nuestra audiencia. Y ahora vamos con el tema del día. Tema del día. En medio de este paro nacional convocado por la CONAIE, por organizaciones sociales, diversas movilizaciones que lo acompañan, emerge también esta pregunta, ¿no? ¿Qué piensan los jóvenes ecuatorianos sobre la democracia en estos momentos de crisis, de confrontación? Hay desempleo juvenil que alcanza cifras alarmantes, 41.9% de quienes están entre los 15 y 25 años están sin trabajo hasta julio de 2025, y bueno, también en varias provincias en este momento hay paralización de actividades académicas, por ejemplo, pero son muchos temas, ¿no? Señales claras de desafección también política, ¿no? El apoyo al autoritarismo va en aumento en Ecuador, según Latino Barómetro, y los canales institucionales muchas veces son percibidos como poco eficaces por parte de los jóvenes. Así es que hoy queremos analizarlo con Renata Mantilla, politóloga, magíster en ciencias socioambientales, para adentrarnos un poquito en cómo los jóvenes están interpretando lo que está ocurriendo ahora mismo en el país, esperanzas, frustraciones, frente a la represión del Estado y frente
frente a los discursos estatales. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo has visto y cómo has vivido los últimos días del paro nacional en Ecuador? Hola Sofía, muchas gracias por la apertura. Bueno, la verdad es que es un momento alarmante para el país y bueno, y sobre todo para los jóvenes porque existe la incertidumbre. O sea, la pregunta que nos marca y que nos atraviesa en este momento es qué nos deviene después del paro, ¿no? O sea, si el gobierno no cambia su posición política, si no ceden, si existe todavía esta tensión entre los movimientos opositores y el gobierno, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, ¿cómo vamos a mejorar la situación? Eso es la pregunta fundamental que nos atraviesa y lo que nos preocupa en este momento. Y en realidad es una cosa alarmante porque existe una... o sea, los jóvenes no tienen... más bien dicho, la mayoría de los jóvenes están convencidos de que los políticos no nos hacen caso, de que no nos escuchan, de que no nos prestan atención y de que tampoco han notado que también somos sujetos políticos importantes dentro, no solo de las protestas, sino históricamente, ¿no? Recordemos que el 40% del electorado actualmente en el Ecuador es la juventud, quien ejerce el voto desde los 16 años. Un poco estás diciendo que no creen también en la institucionalidad, que están perdiendo como la fe en este modelo de democracia que supuestamente lo tenemos acá en el país, ¿no? Y por eso se compran estos discursos también que rayan en el fascismo. Sí, exactamente. Justo 8 de cada 10 jóvenes no creen en la confiabilidad de la institucionalidad de la democracia, ¿no? Justo yo había revisado el Observatorio de Proyecto de Opinión Pública de América Latina, que es dado por la Universidad de Vanderbilt, que desde 1970 hace como una investigación cada 2 años y el Ecuador está dentro de eso. Entonces, bueno, ellos dicen que no creen en democracia, no creen en las instituciones políticas, no creen en partidos políticos, pero sobre todo no creen en la confiabilidad de cómo esto les puede garantizar un beneficio para un futuro a los jóvenes. Y hay que preguntarnos en qué sí creen los jóvenes en este momento. Exactamente. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes están vinculados al tema del cambio climático, al tema de la defensa de los derechos humanos, el tema de género, y esos temas son los que movilizan, ¿no? Y bueno, como tenemos un país intercultural y multiterritorial, lo vemos, ¿no? Claramente. Por ejemplo, en la costa, obviamente, el tipo de confiabilidad de las instituciones, pero además la preocupación es el tema de la violencia y la seguridad. En la sierra es justamente el empleo, la economía, las actividades educativas, y en la costa y al igual que en la Amazonía son el tema ambiental y qué va a pasar con respecto al cambio climático, por ejemplo. Se involucra mucho en activismo digital. En las calles los vemos, no los estamos viendo en este paro nacional. ¿Cómo has sentido tú la participación de los jóvenes en manifestaciones? La verdad es que en este momento están en las calles, pero también estamos en las redes sociales. Es que lo que pasa es que la modernidad, eso hay que tomarlo en cuenta, ha traído a la esfera política el uso de las redes sociales como la mayor plataforma para nosotros. O sea, el contacto con el mundo es a través de las redes sociales. Y ahora, además que es instantáneo, ¿no? O sea, la rapidez con la que se propagan las noticias, la información, eso hace que los jóvenes estemos activos en Facebook, en Instagram, en TikTok, y justamente todo ese registro político que se hace en este momento es lo que sirve para demostrar que el gobierno ha sido represivo con los pueblos y nacionalidades, con los compañeros que se manifiestan. Y justo el día de ayer 2 jóvenes fueron retenidos, están detenidos por el paro de ayer en la Universidad Central. Entonces, toda esta inmediatez ocasiona que la juventud esté en ambos espacios, ¿no? En la lucha en el territorio, defendiendo sus derechos, pero también en la virtualidad, porque es el espacio ahora en donde también se consolidan las cosas. Entonces, no podemos hablar como un espacio separado, sino que las luchas ya están conectadas en ambos espacios. Bueno, hablabas de la Universidad Central y las imágenes que vimos ayer llaman mucho la atención, ¿no? Había denuncias de que se ha violado la autonomía universitaria, que se ingresó, que se llenó de gas lacrimógeno a las universidades y se detuvo así de esta manera irregular también a las personas que se manifestaban o que incluso pasaban por ahí, que es también un poco lo que se ha visto en otros escenarios en el contexto de la protesta social. Sí, exactamente. O
sea, no solo se han vulnerado los derechos a la protesta, también se violan los espacios como las instituciones, como la Universidad Central, y justamente en esos espacios en donde parece que no hay escapatoria, por ejemplo, las redes sociales se convierten en el mecanismo de ayuda y de acción, porque, por ejemplo, los compañeros, absolutamente a todos se les pide que se identifiquen y dejen su número de cédula. Entonces, esa es la forma en cómo damos seguimiento para que se respeten, no solo para que se respeten los derechos humanos, sino para que se garantice que los compañeros que han sido apresados también puedan tener su respectivo proceso judicial de la manera más transparente posible, porque obviamente una persona que está pasando, que está caminando, que está protestando, no puede ser sentenciado ya por el simplemente hecho de haber estado en una movilización social. Necesita tener antecedentes y también pasar por el sistema de justicia penal, en este caso, para poder determinar qué acción ha dado. Renata, ¿crees que el paro nacional puede servir como un punto de inflexión para reformas estructurales en nuestro país? Porque esta es como una de las críticas, ¿no? ¿Para qué sirve el paro nacional? ¿Para qué sirve la movilización, ¿no? Y en el tema específico de las juventudes, ¿cuáles serían las demandas más urgentes? Bueno, primero, siempre se dice que la juventud tiene una apatía hacia la política, pero en realidad no es una apatía, es una decepción. Eso hay que tenerlo bien claro. Es una decepción porque efectivamente las demandas de la juventud no han sido escuchadas. Y conectando con lo que dice Sofía, este discurso de que existe la apatía, más bien el paro nacional invita a cuestionarnos qué ha pasado en estos últimos años, ¿no? Porque si tú, justamente este proyecto de opinión pública de América Latina que te contaba, ellos han hecho un análisis y dicen que el punto de inflexión en la democracia en América Latina en la juventud es en el año 2016. Qué coincidencia, ¿no? Es como que justo hubo una transición hacia nuevos gobiernos. O sea, ¿qué pasó en ese momento para que exista una desconfianza y una desconexión de la juventud en ese proceso? Entonces, el paro nacional hace que los jóvenes empiecen como a cuestionarse otra vez qué es lo que está pasando en el Ecuador, qué es lo que necesitamos para volver a creer en la democracia. Además que somos del 40% del electorado, o sea, ¿cómo recuperamos la confianza en la democracia para los siguientes procesos electorales? ¿Qué mensaje les dejas a los jóvenes que hoy nos están escuchando y que pues están pensando seriamente en todo lo que tú mencionas? Bueno, yo quiero invitarles a que sigan activos en las redes sociales, que vean las fuentes oficiales, que sean críticos de lo que el Estado ecuatoriano está haciendo, pero que además pensemos en la política como algo que nos va a beneficiar o a perjudicar en un futuro. Las decisiones que hoy tomamos y las decisiones que vamos a tomar, ya sea para la nueva constituyente o para la consulta popular, tienen que ser reflexionadas antes del ejercicio del voto, y eso es algo que es importante porque recordemos que desde los 16 años podemos ejercer nuestro derecho al voto, y muchas veces somos llevados por ciertos fanatismos, por ciertas inclinaciones y tendencias políticas ideológicas, pero la política va más allá de la ideología. La política es una práctica que nos atraviesa en la cotidianidad y tenemos que estar claros en lo que nos va a pasar en un futuro. Muchísimas gracias, Renata, por acompañarnos el día de hoy. Ayer coincidimos en este escenario tan doloroso que era ver a los familiares de José Guamán esperar la salida de su cuerpo, el poder llevarlo, retornarlo a su comunidad, y creo que esto marca muchísimo, ¿no? Hay un sentido de humanidad que creo que se debe recuperar, y eso solamente se puede hacer cuando sentimos el dolor ajeno, cuando vemos esa tristeza, ese dolor comunitario, con otros ojos, ¿no? Y lo vivimos ayer. Sí, el día de ayer estuve también presente en Medicina Legal, acompañando a la comunidad y a la familia de José Guamán. Realmente fue una espera terrible, bien triste, pero sin embargo yo quiero rescatar la sororidad de las mujeres que luchan y que están ahí presentes, porque ellas sostuvieron a las hermanas, a la esposa, a los sobrinos, a los hijos, a la familia en general de José Guamán. Entonces, eso es muy valioso, y eso yo quiero replicar, o sea, que la juventud replique.
que estos espacios son valiosos, no solo en cuanto nos movilizamos, sino en cuanto sostenemos los procesos colectivos para que sea en beneficio de nosotros en un futuro. Muchísimas gracias, Renata, politóloga, magistra en ciencias socioambientales. Los jóvenes, su visión de la democracia frente al paro nacional, lo hablábamos junto a ella. Hacemos una cortísima pausa y volvemos con más. Bueno, recientemente el gobierno de Daniel Noboa dispuso que la tasa de recolección de basura, también conocida como tasa de recolección, deje de figurar como un ítem cobrado en las planillas eléctricas en 41 cantones del país, entre ellos Quito. Según el Ejecutivo, esta medida tiene respaldo legal que prohíbe que la tasa de recolección esté vinculada directa o indirectamente a las tarifas eléctricas. Además, se argumenta que con esta decisión se busca una mayor transparencia en la facturación eléctrica, evitando que los hogares paguen valores ajenos al servicio de electricidad. Sin embargo, este anuncio pues ya ha generado serios y fuertes cuestionamientos por parte de gobiernos locales que advierten que el retiro de este ítem implicaría un serio impacto presupuestario y operativo en la prestación del servicio de recolección de basura, ¿no? En particular en ciudades como Quito, donde ya existía un convenio entre la empresa metropolitana de aseo, institucionalidad correspondiente y la empresa eléctrica para el cobro se realiza de forma conjunta. La salida de este mecanismo pues plantea interrogantes sobre cómo se cubrirán los costos de recolección, transporte y disposición final de los residuos. Por eso queremos dialogar ahora con Santiago Andrade, gerente general de MGIRS, esta entidad que también pues está responsable y tiene esta competencia, ¿no? Bienvenido, muchas gracias. Por favor, cuéntenos un poco cuál fue la primera reacción que tuvieron frente a la decisión del gobierno de eliminar de la planilla de energía eléctrica el cobro de la tasa de recolección de basura. Sofía, buenos días. Primeramente, quedemos claros que nosotros como entidades, ni EMASEO ni la empresa metropolitana de residuos, hemos recibido una notificación clara y formal del retiro del cobro de la tarifa de residuos. Solo en Twitter, exactamente. Solo un tweet, solo un Instagram, eso es lo que hemos recibido. Hemos mandado 3 insistencias, la última se mandó el 3 de octubre por parte de la empresa de aseo, para que nos digan si va o no va el convenio. Hay que recordar también que ya es el 5º convenio que hemos firmado desde el año 2019, es el 5º, y siempre no hemos tenido ningún inconveniente para renovarlo. Y sin tomar en cuenta que antes del 19 también se han firmado más de 8 convenios anteriores con la empresa eléctrica, a pesar de que ya existía la LOSPE. Entonces, eso también nos afecta. Las empresas metropolitanas recibimos $72 millones por ingresos en este rubro. Entonces, en este caso sí es un impacto fuerte, tomando en cuenta que nosotros cobramos a través de la empresa eléctrica, pero en la empresa eléctrica hay 1.200.000 suministros, entonces se cobran a 1.200.000 usuarios, se podría decir de alguna manera. En el agua potable, que sería una de las alternativas, solo tenemos 700.000 usuarios. Entonces es como un ejemplo burdo, por decirlo de alguna manera. Estamos 10 personas y consumimos una pizza, compramos esa pizza en $10. Ahora ya no somos 15 personas, ahora bajamos, solo somos 8, pero tenemos que pagar los mismos $10 por esa pizza. Hay que cubrir exactamente los valores para cubrir el valor que cuesta la gestión. Esto al final del día generaría un malestar de la ciudadanía que tenga que cubrir este costo porque se podría incrementar. Exactamente. Es una de las alternativas que estamos barajando, obviamente, con el señor alcalde. Tenemos una revisión el día de mañana justamente para tomar decisiones, pero esto es lo que va a pasar. Los $72 millones tendrán que ser cubiertos por una cantidad menor de usuarios. No decirlo de usuarios. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en un edificio hay un solo medidor para 15 departamentos. Hay que tomar en cuenta también ese tipo de cosas, pero la correlación es menor. En energía eléctrica, la gente que más consume energía eléctrica genera más residuos, en una correlación del 85% aproximadamente. Pero con el agua no es así. La correlación baja al 65%. Entonces es, por decirlo de alguna manera, un poco más injusto. Esto, ¿cómo pone a prueba de alguna forma también las capacidades y la gestión local? ¿Cuál es el modelo estimado que podrían ustedes plantear? Si no es, por ejemplo, el del agua potable, ¿cuál otro puede ser? Puede ser a través del catastro, esa es otra de las ideas, pero el catastro en cambio tiene una morosidad del 25-30%. Que se cobra anualmente. El 25-30% no paga el catastro o paga el siguiente año. En cambio, en la energía eléctrica es el 96% que paga. Porque si no te cortan la luz. Exactamente. En el agua potable bajamos al 93%. Entonces, son los mecanismos naturales que la mayoría de ciudades a nivel mundial utilizan.
nos hacían una propuesta. Que se pese la generación, pero ¿cómo se va a pesar a tantos usuarios? Eso es una hipótesis no plausible, ¿no? Pero esto podría generar problemas en la recolección de basura. A ver, en la ciudad de Quito no. Tenemos nuestro mecanismo y nuestro sistema está fortalecido por los mismos ingresos de la municipalidad, del municipio como tal, no de las empresas, porque los 72 millones nos entran esos dinero a las empresas. Pero aparte de eso tenemos el municipio que recibe dineros del gobierno central y aparte de eso de sus propios ingresos a través de catastros, mejoras, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la primera instrucción del alcalde es: mantenemos nosotros el servicio, subsidiando, se puede decir, no va a bajar el nivel de servicio, ni en eficacia ni en eficiencia. El servicio se mantiene hasta poder regular de una manera eficaz para que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen y más consuman paguen más. Pero es generarle un problema que parecería innecesario. Es trasladarle el costo político a los GATS. Son 42 GATS los que estamos involucrados y no todos los que están ahí dicen que hemos indexado la fórmula. Hay otros que están indexados pero no están en la fórmula. Entonces hay que ver el trasfondo político también de esto, aunque yo estoy involucrado en la parte técnica, pero sí hay un trasfondo político en esto. ¿Por qué hacerlo este momento? Estábamos a 2 meses de concluir el convenio. A 2 meses. ¿Por qué no pudieron esperar? ¿Por qué pudieron notificar y decir que en 31 de diciembre se acaba el convenio? ¿Por qué tuvieron que hacer tan brusco esto? Este mes ya no se podrá cobrar la tasa de recolección. Exactamente. Octubre ya no ingresa a las arcas del municipio. Pero ¿por qué hacerlo Faltaba 2 meses. Entonces hay posiciones que se puede entender que existe una aversión a los GATS, a los gobiernos municipales. Y en el caso de Quito hay ese músculo financiero, ese músculo económico para decir, ok, sigue la gestión, y el municipio nos cubre esos valores. Pero generando afectaciones. ¿Qué pasa en los municipios pequeños? Ese es el problema. Porque nosotros tenemos un músculo financiero que recaudamos y tenemos dineros propios que no nos da el municipio, el gobierno central. Pero a nosotros, solo como GAT, nos deben 140 millones de dólares. ¿Qué pasa a los otros municipios que les adeuda 3, 4 meses? ¿Cómo van a cubrir este hueco? Entonces el trasfondo económico es muy peligroso, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los costos fijos de operación del sistema de recolección en la capital? Un poco para entender cómo funciona y a qué se destinan también estos recursos. Los 72 millones se destinan entre las 2 empresas, el 19% lo toma EMGIRS, que es la empresa de gestión integral de residuos, y se encarga de la disposición. El EMGIRS, todos los carros recolectores de Maceo nos dejan en la estación de transferencia, nosotros hacemos todo lo que es transferencia, transporte y disposición final de los residuos. En Maceo, en cambio, de estos 72 millones, coge el 81%, y este 81% únicamente sirve para recolección y barrido, que es el rubro más fuerte. Acá en la ciudad usted nos está diciendo no va a haber afectación porque se va a asumir, digamos, las consecuencias de esta decisión abrupta del gobierno. Pero ya pensando en lo que implica el tema del tratamiento de residuos especiales, de reciclaje, de programas ambientales complementarios que dependen de estos recursos, ¿se podrán continuar, podrán tener sostenibilidad? La sostenibilidad está garantizada en el municipio de Quito. Pero, como te digo, Sofía, hay que pensar también en otras ciudades. Cuenca, por ejemplo, 22 millones de dólares ingresan por esos valores de la tasa, ellos van a bajar a 11. Y ellos no tienen otras fuentes de ingreso. Entonces, sí hay una afectación económica para los GATS, como te digo, hay que valorar qué pasa en Cotacachi, qué pasa en Cayambe, que son también GATS a los que les están cortando de esta manera. Pedro Vicente, ¿qué va a pasar con eso? Quijos, que son municipios pequeñitos y recibían algo por la tasa de energía, ahora no van a recibir nada y tienen que salir de sus propios fondos o que les da el gobierno central, pero el gobierno central se ha atrasado 3 meses. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? En temas de, como fue un convenio que se rompe de forma unilateral, ¿hay alguna medida legal que se pueda activar o ustedes han pensado en hacerlo u otro tipo de negociación, diálogo que permita que se resuelva esto de otra forma? Como dijo el señor alcalde, no existe una línea de comunicación entre el municipio y el gobierno central. Es nulo, es lo que supo pronunciar nuestro señor alcalde. Nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta de ordenanza que básicamente se va a demorar entre 4 y 5 meses hasta que esté implementado, porque hay que hacer un proceso legislativo normal. La aprobación de la ordenanza en primero, segundo debate, en comisiones, hasta que sea aprobado.
Entonces eso va a tomar un tiempo que el municipio de Quito nos tendrá que entregar los dineros para suplir todos los recursos que necesitan las empresas. Y a mediano plazo, estructurar otro modelo financiero sustentable del servicio de gestión de residuos que sea socialmente aceptable, viable operativamente, respetuoso de la normativa. ¿Cómo se podría pensar esto a mediano o largo plazo? Estamos analizando lo más seguro es que vayamos tal vez dividido un poco en catastro y un poco en el agua. Como te digo, es eficiente. El agua tiene 93% de recuperación de dinero. Entonces es interesante. Si bien la relación entre generación de agua y generación de residuos no es la más alta, pero son los sistemas que más se implementan. Bogotá, por ejemplo, tiene con el acueducto, ¿cómo se llama?, de este tipo de mecanismo. Hay otras ciudades que también lo tienen, entonces ese es el mecanismo más seguro del que vamos a implementar. El mensaje para la ciudadanía también, que de pronto entra en una incertidumbre al ver esto, escucharlo en televisión, escucharlo en medios de comunicación y que no sabe qué mismo va a ocurrir. Básicamente que el municipio primero va a dar todas las garantías de que el servicio se mantenga, no vamos a entrar en una falencia del servicio, y que son decisiones políticas también que están interfiriendo en una relación que debería ser totalmente técnica para la recolección. Muchísimas gracias por acompañarnos. Del gerente general de MHIRS, Santiago Andrade, nos hablaba acerca de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional, que genera inicialmente un vacío financiero en los municipios, pero Quito nos dice se sostendrá este servicio de recolección y los mecanismos pues ya estarán analizados, ¿no? Pero mientras tanto hay que, no sé si despreocuparse, pero por lo menos también aportar, ¿no? en ojalá y no producir tanta basura, que siempre también es otra lucha, pero es otro tema que ya lo abordaremos en otra oportunidad. Y con esto nosotros ya estamos cerrando, nos despedimos, ya viene el Quique Show enseguida. Acá las Guarmis vuelven el día de mañana a las 9 en punto. Un abrazo.